Quiero retomar el tema con el que iniciábamos el programa, el escándalo por lo dicho por la defensa de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Recuerden que denunciaba a políticos en México y en Centroamérica, entre ellos al actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y al exmandatario Felipe Calderón. Sostenía que estos funcionarios, que estos presidenta y expresidente, habían recibido sobornos de grupos ligados al narcotráfico. Quiero darle la bienvenida a Anabel Hernández, periodista, escritora mexicana, especialista en el tema de narcotráfico. Anabel, gracias por acompañarnos. Sé que estás absolutamente complicada. Te agradezco aún más estos minutos que podamos conversar. Bienvenida. No, al contrario, gracias por el espacio y pienso que son temas que son importantes discutir ante la opinión pública. Así es. Anabel, ¿esto forma parte de, o puede formar parte de la estrategia de la defensa? Atacar de alguna manera la institucionalidad buscando descalificar el propio proceso. Bueno, lo que yo te puedo afirmar categóricamente, yo llevo llevo poco más de 13 años investigando el cártel de Sinaloa y sus conexiones con el gobierno de México al más alto nivel. Y lo que te puedo afirmar es que independientemente de si una estrategia legal o no, lo que es cierto es que hay documentos, hay testimonios, hay pruebas fehacientes de que efectivamente el cártel de Sinaloa durante décadas ha pagado millonarios sobornos a integrantes del gobierno de México al más alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1992, en un operativo de la Policía Federal, descubrieron que en la casa del expresidente de México, Luis Echeverría, vivía nada más y nada menos el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y de Amado Carrillo Fuentes. Desde esa historia que data de 1992 hasta la fecha, yo te puedo contar episodio tras episodio muchas de estas componendas, muchos de estos lazos de corrupción entre el más alto mandatario de México en turno y el cártel de Sinaloa, porque ha sido el cártel más antiguo en México y porque es el que ha tenido mucho más poder económico para llegar a pagar los sobornos que se requieren al más alto nivel. Es decir, ¿hay pruebas de que pudiesen existir vínculos con el actual presidente Enrique Peña Nieto? Yo lo que he escuchado durante hace varios años por parte de informantes dentro del cártel e informantes que yo he conseguido a través de los 25 años que tengo de periodista en el Ejército, en la Policía Federal, en la Marina, es que sí, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, porque de ahí viene esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Cártel de Sinaloa no es una historia nueva, es una historia que data de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, es decir, 6 años antes de que iniciara su presidencia, cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México, mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Beltrán Leiva, llegó a asentarse ahí, llegaron a tener casas de seguridad. El propio Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del cártel de Sinaloa eran protegidos por la Policía Estatal del gobierno del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También es sabido por integrantes del cártel que en muchas de las fiestas organizadas por Edgar Valdés, alias La Barbie, uno de los otros integrantes del cártel de Sinaloa, una de las fiestas que él organizaba junto con sus amigos del cártel, en estas fiestas participaba también el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Lo que ha dicho la defensa de Joaquín Guzmán Loera el día de ayer en esta Corte Federal de Nueva York es que esto que dijo ayer es solo una introducción al jurado de todo lo que será el argumento de defensa, el argumento de defensa del Chapo Guzmán, y ha anunciado al jurado
que va a presentar las evidencias, las pruebas que confirman lo que él ha estado diciendo. Debo decir que estas acusaciones de pagos de sobornos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a otros exmandatarios no es nueva. Unos días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, exintegrante del Cártel de Sinaloa, me mandó una carta desde la prisión acusando que el propio Felipe Calderón, quien se supone inició la guerra contra las drogas en México, que en realidad yo desde el 2010 he estado denunciando que él y varios integrantes de su gobierno han sido cómplices del Cártel de Sinaloa, que la guerra que iniciaron fue para proteger al Cártel de Sinaloa y combatir a los enemigos del Chapo Guzmán. Bueno, pues este narcotraficante a finales del 2012 me estaba confirmando en una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del Cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México, que ha costado tantos miles de vidas. 250,000 personas han sido ejecutadas en esta supuesta guerra contra los narcos en los últimos 12 años. Es decir, Anabel, que te oigo con suma atención, que además es gravísimo todo lo que dices, pero si esto es así, es decir, podemos esperar que entonces en el tribunal en Nueva York puedan ser citados el hasta ahora presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón. Es decir, si hay pruebas de todo esto, si el abogado las tiene en sus manos, como señalas, podemos esperar ver a estos personajes en la corte en Nueva York. Yo estos señalamientos sé que son graves, sé que son delicados. Yo he puesto en riesgo mi vida al dar a conocer esto en mi libro Los Señores del Narco, publicado en 2010, cuando aún Felipe Calderón era presidente de la República, cuando en ese momento Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, cuando todos estos hombres estaban en la cumbre del poder. No soy del tipo de periodistas que se espera que terminen los gobiernos para comenzar a hacer los señalamientos. Yo lo hice en su momento, arriesgué mi vida, he sido víctima de atentados en mi contra mi familia. Fuentes de información mía han sido ejecutadas en las calles de la Ciudad de México y eso está comprobado. Hay expedientes judiciales abiertos sobre esto por información que he revelado. Curiosamente, quienes querían asesinarme, y hay denuncias que yo he presentado ante las autoridades de México y autoridades internacionales, no era el Cártel de Sinaloa, no era el Chapo Guzmán, quien está acostumbrado a que los periodistas de México y otras partes del mundo hablen de él. Quien quería asesinarme eran integrantes del gobierno de Felipe Calderón, porque yo había descubierto y puesto en evidencia esta red criminal. Hoy, estos señalamientos hechos por el abogado del Chapo Guzmán, hechos ayer, a mí no me sorprenden. No son noticia para mí porque yo he estado investigando esto por los últimos 13 años. Parece que son noticias ahora internacionales de otro nivel, porque esto ya no solo se está discutiendo en una investigación periodística como la que yo he hecho durante todos estos años, sino ahora en un en un juicio que puede ser histórico. Yo lo que había comentado en los días previos a que iniciara el juicio el Chapo Guzmán es que todo parecía un show. Los medios de comunicación estaban más preocupados por su esposa Emma Coronel, si iba o no iba, si le mandaba un beso al Chapo o no, si el Chapo se iba vestido de un modo, si iba vestido del otro. Todo parecía un circo, un show. Sí. Es hasta el día de ayer que parece que este juicio comienza a convertirse en una cosa seria y efectivamente, como tú estás diciendo, si el abogado de defensa presenta las evidencias que ha anunciado ayer va a presentar, este juicio contra el Chapo Guzmán puede convertirse en uno de los juicios más importantes contra los carteles de la droga en el mundo. Porque no solo el abogado del Chapo Guzmán afirmó ayer que había evidencias contra el actual presidente de México y contra el expresidente Felipe Calderón, claro, y contra otros muchos funcionarios públicos de México, sino también afirmó y le dijo al jurado: sé que esta historia es impactante. Disculpa. No te preocupes, por favor. Sé que esta historia es impactante, pero este jurado también tendrá que entender, tendrá que aprender a lo largo de los meses de este juicio, de que también las autoridades del gobierno de Estados Unidos son torcidas. Es decir,
El abogado del Chapo Guzmán ha insinuado claramente el día de ayer que no solo va a hablar de la corrupción que ha protegido al Chapo Guzmán durante años, sino parece que también hablará de algunos casos de corrupción que han existido en las autoridades de Estados Unidos. Entonces sí, estamos ante un juicio que puede ser histórico, donde si se presentan las pruebas también tendrá que levantarse cargos contra altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de México para rendir cuentas por los crímenes relacionados con las drogas que han cometido en los últimos años. Anabel ha escrito, entre otros libros, ya mencionó Los Señores del Narco, La Verdadera Noche de Iguala, México en Llamas. Ya. Anabel, yo tendría que preguntarte después de oírte, ¿por qué funcionarios como Enrique Peña Nieto o como el expresidente Felipe Calderón establecieron esta presunta alianza con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán? Habría que preguntar cuál era la necesidad. Bueno, tendríamos que irnos un poco más atrás. Yo faltaría totalmente a la verdad y sería totalmente deshonesta si digo que solo Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto han estado en la nómina del cártel de Sinaloa. Tenemos que recordar al auditorio que el cártel de Sinaloa es actualmente el cártel más antiguo en México y tal vez en toda América Latina. Ha sobrevivido a la guerra contra las drogas de Colombia, ha sobrevivido a la llamada guerra contra las drogas emprendida por el presidente Reagan, ha sobrevivido a todos los supuestos embates de la justicia en las últimas décadas. Es un cártel que ha tenido conexiones con el más alto poder en México desde hace por lo menos 4 décadas. Yo estoy hablando que en mi libro Los Señores del Narco pude documentar relaciones entre el gobierno de México al más alto nivel y el cártel de Sinaloa desde la década de los 70. Entonces estamos hablando de unas conexiones muy antiguas, muy viejas, que se han podido ir replicando sexenio tras sexenio en el gobierno de México por la impunidad. El problema es eso, de la impunidad. Yo lo que he dicho en mis investigaciones, sí, el Chapo Guzmán es un criminal peligroso, debe ser sancionado, castigado con todo el rigor de la ley, pero también es muy peligroso el sistema que lo ha creado. Y este sistema que lo ha creado, debo decir, no solo funciona en México, pues si nos disculpa con todo respeto, en Colombia donde se producen las drogas, en Bolivia donde se produce la cocaína, en Perú donde se produce la cocaína y todas estas drogas que pasan por toda América Central, por aire, por tierra o por mar, llegan a México y después se distribuyen a muchas otras partes del mundo. Esto existe no solo por la corrupción que existe en México, esto existe por la corrupción global que existe en torno a este sucio negocio, donde son empresarios, banqueros, políticos, gobernadores, incluso miembros de la Iglesia Católica, al menos lo digo por lo que corresponde a México, que se han llenado los bolsillos de dinero protegiendo a estos criminales. Entonces estamos hablando de que sí, el Chapo Guzmán es peligroso, el cártel de Sinaloa es peligroso, pero también el sistema que lo ha producido. En este caso, todas las redes de corrupción que existen en México específicamente, que han protegido durante décadas al cártel de Sinaloa, ya sea el Chapo Guzmán, ya sea el Mayo Zambada o ya sean los sucesores, porque sí, el Chapo Guzmán hoy está en prisión y tan es claro que no es una figura fundamental en el cártel, sino que es más importante la red de corrupción que el propio capo, que hoy, aunque el Chapo Guzmán esté en prisión, el cártel de Sinaloa sigue vendiendo sus drogas como quiere, cuando quiere en el mundo. Las producciones de heroína, de metanfetaminas, de marihuana en México siguen a la más alta producción, porque no importa que un solo hombre esté en la cárcel, lo que importa es que todos los demás hombres, los otros señores del narco, los que no aparecen entre los más buscados del FBI, los que no aparecen entre los más buscados de la DEA, los que se visten de traje, los que van a Wall Street, los que van a las bolsas de valores, los que van a los bancos, los que van a las empresas, los que se sientan como políticos, como senadores, como gobernadores, siguen impunes. Esos son más peligrosos incluso que el propio Chapo Guzmán, porque trabajan, operan en la ilegalidad y en la legalidad. Claro, digamos, es la estructura que sostiene el negocio, que finalmente es un negocio de cantidades incontables de dinero. Y habría que recordar aquel adagio popular que dice: todo el mundo tiene un precio, lo que hay es que llegarle. Y el dinero que mueve el narcotráfico es capaz de alcanzar, lamentablemente, pareciera, cualquier personalidad.
Absolutamente. Y estamos hablando de nuevo no solo en México, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, como ya claramente lo anunció, lo avisó, lo visualizó el abogado del Chapo Guzmán. Estamos hablando de que es en Europa, es en Estados Unidos donde se hacen las grandes operaciones de dinero. No son bancos de Colombia, no son bancos de México los que lavan estas fortunas. Sabemos, por ejemplo, que HSBC ha lavado dinero, millones de dólares, al menos 90 millones de dólares del cártel de Sinaloa. No hay ningún socio, no hay ningún director, no hay ningún presidente de esta corporación de bancos, la HSBC, en la cárcel. Pagaron una pequeña multa y siguen con sus operaciones. Lo mismo ha pasado con Citigroup, lo mismo ha pasado con Wachovia, lo mismo ha pasado con Wells Fargo y con muchos bancos que no están en nuestros países, sino están en los países de las potencias económicas, donde son realmente donde se reparten las grandes tajadas de este dinero sangriento que ha costado tantas vidas en México, en Colombia, en nuestros países. Nosotros ponemos la droga y los muertos. Ellos, los poderosos, los países poderosos, las potencias económicas, lavan el dinero y ponen a los clientes que compran estas drogas con las que se hace este negocio criminal. Así es, lamentablemente esa es la más absoluta realidad. Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora. Anabel, te agradezco muchísimo, cuídese un montón y gracias por haber estado en NTN 24. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Anabel Hernández, periodista investigadora. Les recuerdo, entre otros, los libros que ha escrito: Los señores del narco, La verdadera noche de Iguala, México en llamas, entre otros. El calibre de información que maneja simplemente lo acaba de poner sobre la mesa.